Presidente Zapatero, muchas gracias por venir al Plural.com. La primera pregunta es obligada. ¿Qué opinión le merece lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional y el comportamiento y las maniobras del Partido Popular en este asunto? Bueno, el auto del Tribunal Constitucional no tiene precedentes. Discrepo radicalmente. Suspender con una medida cautelarísima la tramitación parlamentaria sin argumentos que no hay en el auto parece una gravísima decisión. Dicho esto, bueno, la democracia tiene afortunadamente recursos, iniciativas, posibilidades para que se imponga primero la racionalidad, siempre hay que aspirar en democracia a lo razonable. Debemos apostar por una democracia razonable, por una España razonable, por una convivencia política razonable. Lo razonable es que el Parlamento no se vea interferido como representante de la soberanía popular cuando introduce una enmienda en una ley, que se ha hecho muchas veces. Eso es lo razonable. Por tanto, al final se impondrá la modificación, que además es la gran paradoja y la gran pregunta, entre otras, a las que ese auto del Tribunal Constitucional no puede dar respuesta, y cuando no se puede dar respuesta es que algo pasa, que la reforma de esas dos enmiendas, de esas dos leyes, está pensada para que funcione la Constitución, para que se cumpla la Constitución. Y resulta que el principal guardián de la Constitución pone un veto. Es decir, es una situación insólita, por paradójica. El argumento, como segunda pregunta que no se puede responder desde ese auto, es que dicen, bueno, se limita el debate que llevamos debatiendo 4 años sobre esto, pero bueno, se limita el debate al tramitarse con enmiendas a otra ley y demás. Y el Constitucional, en unas horas, sin debate, porque no ha dado traslado al Senado para que haya un debate contradictorio de argumentos, toma la decisión de suspender. Es una contradicción insalvable, en mi opinión, ¿no? Bueno, por tanto, pienso que esto será un mal momento, que a veces las democracias tienen estas situaciones, pero que lo vamos a remontar con la racionalidad, la serenidad, la moderación. Respaldo y aplaudo la respuesta institucional que ha habido del Gobierno y de las Cortes Generales, acato, no comparto, y esto hay que recurrirlo, esto tendrá que en su momento zanjarse de una manera clara, de que hay cosas que el Tribunal Constitucional ya hace tiempo, hace décadas, se sabe que ni el Tribunal Constitucional ni nadie puede hacer, que es impedir cuestionar una ley antes de que se apruebe. Cuestionar una ley antes de que se apruebe. Esto no hay ningún sistema democrático que lo contemple en su procedimiento. Cuestionar una ley antes de que se apruebe no se puede. ¿Y le ha sorprendido la postura del Partido Popular en todo este proceso? No, porque pensé siempre que los casi 4 años de no cumplimiento del deber constitucional, de renovar los órganos institucionales tan importantes como el Consejo y ahora también el Tribunal Constitucional con estas últimas triquiñuelas, iba a acabar en un estrambote, iba a acabar en algo de esta naturaleza. No sabía exactamente cuál, pero que ya hemos tenido varios momentos, ¿no? Los momentos en que se firma un acuerdo y luego se incumple. Los momentos en que un editorial dice no, o una reforma normativa. Es como si yo no hubiera pactado con el gobierno de Aznar cumplir los objetivos porque no me gustaba la ley de inmigración. ¿No? Es decir, como no me gusta su ley de inmigración, yo no cumplo mi deber de renovar el Consejo del Poder Judicial. Pues esto, por favor, ¿quién puede sostener esto? Además, porque a veces se nos olvidan, los antecedentes son importantes. Yo acepté, como líder de la oposición, una reforma del sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, por el cual se daba participación a los jueces, que es el gran argumento, ¿no? Y se pactó, y el PP
aceptó aquella reforma, con las propuestas de las asociaciones, de los nombres que llegan al Congreso, y de ahí se eligen 8 magistrados para el Consejo del Poder Judicial. Y ese pacto, ¿cuándo lo han denunciado? Ese pacto lo hicimos PP y PSOE. Soy testigo, con Aznar como presidente. Y con ese pacto, con esas reglas vigentes, que no son las originarias que ellos denuncian, son esas, el pacto que suscribimos en 2001, pues no han cumplido, y es el constituyente, de buena fe, no establecía sanciones o consecuencias al no cumplimiento del deber constitucional, de proveer los órganos institucionales. Bueno, pues, en fin, yo sigo defendiendo la buena fe, pero sinceramente creo que quien lleva al límite de no cumplir con sus deberes en democracia, hasta donde lo ha llevado el PP, lo va a pagar. O sea, no tengo ninguna duda. Ha pasado siempre en democracia y pasa en todas las democracias. Lo vemos. Oiga, como usted pase el límite, como usted se acerque al límite, como usted no cumpla, lo va a pagar. ¿Coincide con quien apunta que hay un complot de la derecha política, mediática y judicial? La verdad es que yo no creo en los complots con carácter general, ¿no? Ni tengo una visión conspiratoria de la historia y de la vida. Pero claro, a uno le llama la atención que el PP ponga un recurso y en menos de 24 horas el presidente del Tribunal Constitucional, primero, aboque a pleno, segundo, convoque para debatir. Cuando, por ejemplo, la ley del aborto, que es importante, lleva ahí años sin que se vaya a pleno y se debata. O, por ejemplo, el caso del diputado que perdió el escaño, el diputado de Podemos, que presentó un recurso de amparo, es un tema de derechos fundamentales y lleva un año sin ver. Oye, esto llama la atención. Al menos fundamenta el que podamos dudar de la imparcialidad. Porque, claro, la imparcialidad en un sistema democrático es la apariencia de imparcialidad. Es decir, cuando ni los tiempos son los que se producen, ni las decisiones son las que ha habido históricamente, por primera vez. Nunca tan rápido, nunca esta decisión, nunca con tantas consecuencias políticas. Por eso mi discrepancia es evidente, pero insisto, no, la democracia y el sistema constitucional tiene recursos y garantías. Al final, como se ha demostrado siempre, al final la voluntad democrática, la voluntad racional, democrática y constitucional, porque constitucional, lo vamos a ver, son esas enmiendas, se abrirá paso, no tengo ninguna duda. Por tanto, sí, es un momento que no debería de haber ocurrido, no le hace ningún bien a nuestra democracia, ni a nuestro sistema institucional, pero que se va a restaurar, Y por supuesto, desde la serenidad, el acatamiento, sí, el mejor demócrata es el más moderado, el que pone los argumentos encima de la mesa, he puesto aquí varias preguntas que ni ese auto ni ninguno van a poder responder, y esa es la esencia de una democracia deliberativa. Acatamos, sí, pero oiga, cuando hay tanta gente que se ha sentido tan extrañada por inaudita decisión, los argumentos tienen que ser muy poderosos. Y desde luego el auto, que he leído con detenimiento, es que no he visto ni un solo argumento. Señor Zapatero, usted conoce muy bien América Latina y no sé si esta instrumentalización judicial que estamos viendo, esta suerte de lawfare, como atinan a llamarlo allí, le recuerda un poco a países de América Latina. No sé si lo hemos visto con el caso de Lula, Kirchner. Bueno, pienso que hay un punto común, ¿no? Y es la radicalización o la derechización de la derecha. Más que... porque o sea, estos síntomas, lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional, evidentemente es preocupante, pero aún no advierto, indicios de lawfare
como he vivido, como por ejemplo en el caso de Lula, ¿no? Donde por cierto ha sido pues bien interesante la batalla jurídica y política, porque es un concepto de lawfare pues nuevo, no fácil de explicar, de construir, porque casi siempre se produce, digamos, en el silencio. Si se fijan, los lawfare que al final se han considerado lawfare ha sido fruto de que ha aparecido filtraciones, hackeos. Ahora hay uno en Argentina bien interesante, que es toda la historia del lago desconocido, que claro, tiene el paralelismo con lo de Lula, porque en efecto fue un medio digital de comunicación la que interceptó todos los mensajes del juez Moro con los fiscales y lo que había realmente, ¿no?, a persecución a Lula. No estamos en ese estadio, pero estos síntomas no nos pueden dejar tranquilos, no nos pueden dejar tranquilos. Lo que sí es común, preocupante, es que, en mi opinión, yo advierto una radicalización de la derecha, una derechización de la derecha. El epicentro es Estados Unidos, fue el Alternative Right, con todas sus variaciones, algunas de ellas locoides, ¿no?, como el negacionismo, esa derecha rebelde, iconoclasta, que cuestiona el sistema. La consecuencia, Trump. Pero como todo populismo, y en este caso barato, de Trump, todo populismo termina con el populismo. Lleva en el ADN la autodestrucción, porque está fundamentado en bases falsas. Y la democracia no resiste mucho tiempo con políticas de falsedad, de negación de la razón, de una cierta tendencia a la objetividad, del respeto al conocimiento. No resiste, o sea, eso se cae por sí solo, y lo estamos viendo. Yo pienso que eso es alentador. Esa derechización de la derecha ha tenido mucho eco en Latinoamérica y está en decadencia, con las victorias electorales de la izquierda, que tienen que acertar y tienen que hacer sus políticas de afirmación democrática, de integración de Latinoamérica. Bueno, aquí hemos visto como en Italia ha llegado la ola un poco más tarde, en Italia y en Suecia, con sus matices, como todo, pero pienso que si en Estados Unidos, que es fundamental, ¿no?, por su potencia política, económica, en el pensamiento, los think tanks, la influencia es muy grande, eso va decayendo la derecha. Y claro, el fenómeno más interesante de la derechización de la derecha es lo incómodo que se siente el centro derecha, ¿no?, que tiene, al final, solo el centro derecha es alternativa cuando aguanta a la extrema derecha, cuando la confronta. Si se deja llevar, no es alternativa. Por eso, en fin, cada vez veo peor las posibilidades de Feijóo. Es muy curioso porque ayer oí esto de la derecha, en fin, hay que tener un poco más de originalidad, ¿no? Es decir, oía decir España o Sánchez, me parece a Feijóo, ¿no? Entonces, claro, lo oí hace unos días en Argentina, que decían Cristina o Argentina, ¿no? Era decir, no. El centro derecha no será una alternativa sólida si es arrastrado por la radicalización de la derecha. Se ha visto en Estados Unidos y se ha confirmado en las elecciones de medio término, afortunadamente. Y ya hoy hay más gente en la derecha en Estados Unidos que cree que Trump les ha llevado al desastre. Por no perder un poco el carril internacional y antes de volver al plano nacional, ha hablado de Lula y usted ha seguido además muy de cerca las elecciones en Brasil. No sé si puede darnos una valoración de los primeros compases del gobierno de Lula y también un comentario sobre la situación en Perú. Bueno, toma posesión el 1 de enero. Yo pienso que el gobierno que está haciendo es un gobierno serio, con varias personas y solvente. Es muy llamativo todavía los residuos tan insólitos de bolsonarismo de una parte de ciudadanos, una parte minoritaria, afortunadamente, que no aceptan la derrota, ¿no? O sea,
el último punto de esta radicalización de las derechas es la no aceptación de un resultado electoral, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Ese es el último punto. Pienso que de momento nosotros estamos lejos de eso, y ahora, con un eco tibio, está pasando en Brasil. De hecho, es decir, si uno tiene información, el presidente Lula, allí donde aparece, tiene cientos o miles de bolsonaristas negándole la legitimidad de la victoria. Y hemos visto a bolsonaristas con un móvil intentando conectar con el más allá para ver si les libraba de Bolsonaro. Es decir, no, de verdad, no, como todo en la vida, cuando, a pesar de lo preocupante, cuando la exageración acaba en lo grotesco, ¿no? Acaba en lo grotesco. O sea, nada hay menos que se compadezca menos con la democracia que la exageración permanente, que el radicalismo sin límites, que la descalificación continua, que el no reconocimiento al otro como modelo. Esto es lo más menos que la democracia. O sea, la democracia, esto, en fin, la democracia acaba siempre expulsando. Es decir, es que tiene un sistema inmunitario muy potente. O sea, puedes estar un tiempo con la enfermedad, pero el sistema inmunitario de la democracia es muy potente. Y por eso, en fin, por supuesto, me ha parecido preocupante lo del Tribunal Constitucional, pero prevalecerá, sin duda alguna, las reglas constitucionales claras de la primacía del Parlamento y de la primacía de la Constitución, porque no olvidemos que también el Tribunal Constitucional está sometido a la Constitución y a su renovación como tribunal. Es decir, bueno, a veces hay que... Lo importante no es que pase un hecho grave, es más importante que el hecho de que pase una circunstancia de crisis como esta, no, lo importante es cómo se reacciona. Es cómo se reacciona. Fíjense, ayer ya fue indicativo de en qué lado estaba una cierta racionalidad, ¿no? La racionalidad. ¿Por qué? Porque ayer por la noche, conocido el auto, el gobierno, el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el ministro de la Presidencia, el Partido Socialista, salieron públicamente, con la cara, dando la cara sin problemas, con argumentos. No se puede convencer más o menos. Sin embargo, vimos un silencio extraño. No vimos, y mira que son habituales a todos los líderes del PP ante las cámaras, ¿no? Es decir, un comunicadito. Bueno, quienes hemos estado en muchas contiendas políticas sabemos que cuando te sientes con la razón, cuando hay razones, argumentos, no tienes ningún problema de salir, de explicarte, de hacer un discurso construido. Eso siempre es un termómetro que conviene ver, ¿no? Hoy he escuchado a una magistrada del tribunal que intuyo que hará un voto particular brillante, ¿no? Con qué sensatez ha argumentado por qué esa decisión es una decisión equivocada. Es que los argumentos cuentan en democracia, no van a poder eludir los argumentos. Es decir, y esto, bueno, mi opinión incluso es que podrá dar lugar antes o después a una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para precisar el alcance de una decisión cautelarísima cuando se trata de una acción parlamentaria, porque, claro, esto ha sido muy serio, ¿no? Muy serio. Pero bueno, la mayoría democrática le ha dicho este es un camino, a mi juicio, equivocadamente, se lo han dicho, pero le han dicho es un camino que no puede recorrer, tiene otros para recorrer, lo va a recorrer, no tengo ninguna duda, se va a aprobar y hará que es un poco la gran paradoja de todo esto, que no sé si, no lo he leído que se haya señalado, que el Tribunal Constitucional ha impedido que la Constitución funcione, ¿no? Porque la reforma de las enmiendas es para que se cumpla el deber de nombrar a los miembros del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que están ya el Consejo del Poder Judicial hace 4 años. Entonces, bueno, esto como es una contradicción en el sistema,
se va a sustanciar, una contradicción insostenible, y no tengan ninguna duda, se va a sustanciar a favor de la constitucionalidad democrática de la acción del Parlamento. No hay ninguna duda. Es decir, este es un hecho que no debería haber ocurrido, pero no va a limitar las posibilidades de nuestra democracia. Dejando a un lado el asunto del Constitucional, como expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, ¿cómo valora el debate interno que ha surgido en Ferraz a raíz de la reforma del delito de malversación? Bueno, tengo la impresión de que las personas que cuestionan esto no deben de tener una reflexión más serena, más de fondo, más de largo plazo y conocer bien los antecedentes. Dicho esto, en mi opinión, la inmensa mayoría del Partido Socialista y de sus militantes apoyamos con toda nuestra determinación y decisión la tarea del Gobierno y las reformas del Código Penal. Es mi absoluta convicción. Y diré, el Gobierno, en relación con Cataluña y nuestra estabilidad territorial, ha optado por una política acertadísima, que es no considerar el Código Penal y la cárcel como la solución única y la más útil, sino poner más en valor la política, el diálogo, el acercamiento, la pacificación. Y es coherente con esa visión política que yo comparto al 100%, que nos ha llevado en otros hechos históricos para España a los mejores resultados, nos produce la posibilidad de ver cómo el proceso termina por sí mismo, cómo en Cataluña se recupera una convivencia y cómo la política de Código Penal sirve para eso también. O sea, en 2015 el PP reformó la malversación para castigar más. Hablando claro. ¿Qué resultado dio eso? ¿Impedimos el 2017, que fue uno de los peores momentos, octubre de 2017 de España, de la historia democrática? No. No. Sin embargo, otra política de penas puede ayudar a que las consecuencias de ese momento tan duro del proceso y lo que todo acarreó vayan progresivamente serenándose y recuperando la convivencia. Entonces yo tengo un respaldo total. He vivido con mi experiencia. Aznar estableció que convocar una convocatoria ilegal de referéndum era delito. Y ahí estaba el plan Ibarretxe. Yo llegué y derogué. Por cierto, que esa incorporación de Aznar al ordenamiento jurídico de considerar delito se produjo con una ley, me parece que de arbitraje o algo así, ¿no? Bien, yo lo derogué, no creía en la respuesta punitiva del Código Penal como instrumento fundamental, creía en la política y no hubo plan Ibarretxe. Y creía en una política antiterrorista que incorporara también una visión más política que simplemente de Código Penal, y pienso humildemente que dio un muy buen resultado. Es decir, la política del diálogo, de generosidad, con los indultos, con la reforma de la malversación, va a producir estabilidad, convivencia en Cataluña, dentro de la unidad de nuestro país, de nuestro Estado, de España. Es decir, lo que más me perturba es que cuando Rajoy gobernaba y el proceso llegó a su momento álgido con la declaración de independencia y con todos los hechos que vivimos, ese viaje a ninguna parte,
Partido Socialista fue leal, apoyó al gobierno, apoyó el 155 de la Constitución. Y ahora que al Partido Socialista le ha correspondido la responsabilidad de ir cerrando poco a poco el capítulo del proceso, de ir recuperando la convivencia para que nuestro sistema constitucional, nuestro Estado funcione adecuadamente, el Partido Popular no solo no es leal, sino que llega a la exageración y a la descalificación, al insulto, a la deslegitimación. Es decir, esto me perturba, debo decirlo sinceramente. Me perturba porque, claro, parece que solamente uno puede aspirar en este país a que haya una leal oposición cuando la oposición es el Partido Socialista. Como yo hice en la política antiterrorista con Aznar, o como Pedro Sánchez hizo en la política ante la Declaración de Independencia de Cataluña. Entonces, aspiro a que, en fin, ver en algún momento en España una oposición del PP que apoye en algún tema importante al gobierno. Porque va a llegar un momento en que van a tener el récord internacional, al menos europeo, de una oposición que no apoya jamás, ya sea un tema de Estado, me da igual que sea Argelia, que Cataluña, que la lucha antiterrorista, temas de Estado, que además no son origen de políticas de un gobierno. O sea, es que vamos a recordar, es que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, llega al gobierno después de que del proceso vivido en la etapa de Rajoy. Yo no digo que fuera por culpa de Rajoy, ellos lo dirían, pero yo no. Vivido en la etapa de Rajoy, o sea, es una situación que hereda y que intenta gobernar y gestionar, desde mi punto de vista, de manera valiente, pero va a ser extraordinariamente positivo para España. Es decir, si a mí me preguntan qué es lo que más valoro de la política de Pedro Sánchez, su visión de lograr en Cataluña lo que agradeceremos todos los españoles en muy poco tiempo. Estamos encarando ya el estadio final de la legislatura. No sé si a su juicio esta experiencia de la coalición ha sido un éxito o va a depender en parte de que se logren sacar leyes sociales que ahora mismo están paralizadas, como ley de vivienda, ley mordaza, bienestar animal. Yo creo que, como todo, cuando hagamos la valoración final, va a ser claramente positiva. ¿Por qué? Porque hemos tenido un gobierno de coalición que se estrena con una pandemia, una situación tremenda, insólita, y que 2 años después tiene un país creando más empleo del que había, con más empleo del que había, con una economía funcionando. Han tomado decisiones valientes, por ejemplo, en el tema energético. La excepción ibérica es ya un éxito. Nuestra inflación está por debajo, claramente, de la mayoría de los países europeos. La economía está funcionando. A la vez que se han tomado medidas sociales de calado, como la subida del salario mínimo, para mí la más meritoria, porque yo sé lo que representa subir el salario mínimo para muchas familias, y más en este momento con la inflación, la reforma laboral, el apoyo a los autónomos en la pandemia, el ingreso mínimo vital, o sea, medidas sociales, después de una pandemia, lograr que la economía vaya bien y además, con la colaboración de Europa, es objetivo, tener los fondos europeos para dar un impulso de modernización, de productividad a España. Es decir, el balance va a ser muy positivo. Por tanto, como yo pienso que los argumentos fundados en hechos ciertos cuentan en democracia, pienso que renovará esa mayoría. Es decir, y además, en fin, creo que muchos demócratas, y más desde ayer, más desde la resolución del Tribunal Constitucional, muchos demócratas progresistas nos vamos a movilizar más activamente, con más convicción, con la misma serenidad, pero más activamente, en favor de esta mayoría y de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Mi respaldo total en su política hacia Cataluña,
sé, no tengo ninguna duda que con el tiempo será uno de sus grandes saberes en su tiempo de mandato, y mi respaldo pleno es de cómo han reaccionado ante la decisión del Tribunal Constitucional. La serenidad democrática es firmeza e inteligencia. Sánchez recibió más apoyos en los presupuestos que en el debate de la investidura, que para su propia investidura, gracias, entre otros, a Esquerra y Bildu. ¿Cree que salió reforzado? Bueno, el hecho de completar 3 presupuestos es una legislatura cumplida y con más de 100 leyes, algunas de ellas de gran trascendencia social, las que acabo de referir, también de derechos, como la ley trans, como la ley de eutanasia. Es que el balance de la legislatura, siempre hago este ejercicio cuando, en fin, pienso en el debate con la oposición, es decir, ¿qué argumentos tenemos? ¿Qué argumentos hay? Hay argumentos muy potentes, muy sólidos, se va a ver en las elecciones. Y, claro, cuando veo a la oposición que más descalifica, más exagera, más deslegitima, es que tienen una falta de argumentos y de ideas. Y digo, en parte lo entiendo. Con los datos económicos y de empleo, la oposición está un poco desesperada. Y cuando uno se desespera, insulta, coge rabietas, exagera, y llega a eso, es decir, España o Sánchez, suena a broma. Es decir, ni un mal guión, ¿no?, hecho por un niño de 12 años. ¿No cree, por tanto, que Feijóo va a llegar a la Moncloa en 2023? No lo tiene fácil. No, es decir, yo deseo que, si es que, vamos a ver, a mí me parece que Feijóo le debería de ir bien, porque a un país le viene bien tener una alternativa. Yo siempre he pensado que el grado de cómo está la democracia, en gran medida es cómo está la alternativa de la oposición, que es muy importante, ¿no? Pero sinceramente, yo creo que el día que renunció a su palabra, a la palabra que había dado, de llegar al acuerdo del Consejo del Poder Judicial, ese día él mismo se cerró una puerta importante para ser una alternativa solvente, creíble, institucionalmente respetado, porque insisto, no hay ningún, o sea, no es argumento, es como decir, insisto, o sea, es como si yo no hubiera pactado o Rubalcaba no hubiéramos pactado la renovación de los órganos constitucionales, porque, anda, mira que hubo leyes de Aznar que no me gustaban, o reformas penales, no, es que si eso es así, nunca podría funcionar el sistema. Entonces, ¿ese argumento es razonable? No. ¿Ese argumento te hace fuerte? No. ¿Ese argumento te genera desconfianza? Sí. ¿Hace dudar de tu autonomía como líder? Sí. Está a tiempo, ¿eh? Puedes recuperar, mañana salga y diga, pacto ya. Así nos ahorramos todo este lío. Lo tiene fácil, Feijóo. Acuerde, cumpla con su deber. Además, los que tenemos experiencia, en fin, en estas batallas, pienso que a él personalmente y políticamente le iría mejor. Presidente, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.